Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, van a ver mucho, quiero ahorita, este día quiero contar la segunda parte de nuestra migración a Argentina. Y obviamente que hay muchas cosas que se nos escapan de las manos, o sea, literalmente todas las cosas no las puedo contar porque, de hecho ayer cuando terminé, o sea, publiqué el video, em, porque yo no edito nada, yo el primer intento así lo hago. Em, Me di cuenta que habían cosas que no, o sea, que, ay, no reconocí, no me acordaba de esto, no me acordaba del otro. Pero bueno, eh, voy a continuar y bueno, las personas o las historias que no pueda contar, esa persona las sabe y yo las llevo en mi corazón, mi familia también. Y también sé que todo lo que pudo haber pasado, la gente no lo hizo esperando que yo hiciera un video para reconocer lo bueno que son las cosas buenas que hicieron por nosotros. Bueno, nosotros llegando, les conté que ya vivíamos con un abuelito y allí estuvimos 6 meses, porque también nosotros esperábamos nuestra independencia, o sea, queríamos estar solos con los niños. Em, yo creo que también parte de esta migración, de que nosotros estemos siempre juntos, te como que te hace una coraza nosotros cinco, o sea, a veces como que nos cuesta que hayan otras personas dentro de ese grupo porque como todos ya sabemos cómo somos y nos conocemos, entonces como que nos sentimos más cómodos con la idea de que estamos nosotros nada más. Y bueno, nosotros súper agradecida por ese abuelito que nos ayudó, que nos tendió la mano. Muy buena gente, un abuelito que de verdad nunca nos negó nada, siempre, no, esta es su casa, cuando ustedes quieran venir. Nosotros lo visitábamos en algunas oportunidades, para ver cómo estaba. Él también fue a la casa, creo que en 2 oportunidades fue a la casa a comer. O sea, de verdad que sí, nos la llevamos muy bien con él. De hecho, todas esas amistades que conocimos en un comienzo se mantuvieron hasta que nosotros nos vinimos, pues, o sea, porque es que la gente, yo sigo diciendo que no conozco a la gente de la ciudad y no quiero decir que los argentinos de la ciudad, no ayudan, no, sí, pero siento que la gente de los pueblos tienden a ser más cálidos, más solidarios. No sé si será toda esa unión que hay desde los chicos estudian desde primaria, preescolar, primaria, secundaria juntos, entonces eso hace que la gente tenga más lazos de unión. No sabría decirles, pero yo sentí eso, o sentimos todos esa bienvenida tan bonita que nos hicieron. Cuando nosotros empezamos a preguntar, que era, sí, nos queremos mudar, queremos otro espacio. Hubo una señora que nos dijo que un ex jefe de ella estaba alquilando una casa y que ella iba a ser nuestra garante. Nosotros en ese momento, o sea, como en Venezuela, sí, yo soy tu garante, pero no hay tanto poder, o sea, en Argentina como en otros países, que también sé que es así, si tú eres garante de alguien, si tú no pagas, a esa persona le embargan el sueldo. O sea, eso no es cualquier cosa. Yo en ese momento, cuando ella fue nuestra garante, nosotros no entendíamos nada de eso. O sea, lo veíamos como un favor, agradecidos por el favor, pero no era una cosa que nosotros dijéramos. Obviamente nosotros sabíamos que íbamos a ser responsables con ese tema, pero tampoco uno cree que pueda pasar algo, ¿no? Y después nos dijeron, no, mira, una persona garante es que, o sea, si ustedes no pagan, ella tiene que pagar eso. Y esa persona
que nos tendió la mano, excelente señora, que Dios me la cuide, me la acompañe, que nos ayudó sin conocernos. Ella, o sea, por fuera lo que la gente también conocía de nosotros, que también algo que nos ayudó mucho era que nosotros éramos la única familia venezolana y de alguna manera éramos exóticos para ellos porque no habían llegado venezolanos ahí. A mí me decían la señora de 80 años, me decía, ay, tú me caes muy bien, tú te pareces a... Y yo, sí, 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 Catherine Fuló. Sí, no físicamente, quiero aclarar, pero el tono de voz de Catherine Fuló. Y ella, de verdad, yo puedo decir que yo le doy las gracias porque ella le abrió las puertas a los venezolanos. Ella sembró una excelente imagen donde demuestra también su calidez, su jocosidad, o sea, muchas cosas que a los argentinos le agradan. Entonces, cuando ellos te identifican con ella, ¿sabes? Le trae bonitos recuerdos, de paso las novelas, que esas novelas todavía se siguen viendo en Ecuador, pero las novelas de Catherine Fuló y Fernando Carrillo. Y entonces esa imagen, esa entrada ya te favorece. Entonces eso también nos ayudó a muchos venezolanos. Y bueno, así fueron pasando los días, logramos, ella habló con el Señor, nos hicieron un contrato, entendimos también el poder que tenía eso del garante. Ella dio fe por nosotros. Pudimos alquilar una casa muy bonita. Vivíamos en una esquina como de la ruta principal. Vivíamos nosotros. Muy bonita la casa, súper limpiecita. Cuando nosotros la recibimos, excelente la casa. Ya para habitar. No había que hacerle nada. Y bueno, tenía 3 habitaciones, su cocina, sala. Estábamos más, ¿sabes? Teníamos un poquito más de privacidad, ¿sabes? De esa libertad. Y empezamos a crecer, a soñar. Mira, nosotros todo lo veíamos como oportunidad. Yo recuerdo, nosotros llegamos como en febrero o en marzo, algo así. Y estaba el otoño prácticamente, no, mentira, la primavera, verano, creo que es otoño, me parece. Yo sé que vino el calor, después de unos mesecitos vino el calor, y en ese momento nosotros no, o sea, no, claro, mi esposo sigue trabajando como ayudante de albañilería, después comienza a trabajar en un campo, pero nosotros siempre, siempre bien, como les digo, siempre viendo las oportunidades. Y yo me acuerdo que ese verano, ese primer verano, no, mentira, no. Verano comienza el 21 de diciembre. O sea, que nosotros pasamos el invierno primero, porque creo que comienza en julio el invierno, me parece. Claro, uno viene con las revoluciones a mil de Ecuador, de trabajar un montón de horas, de ponerse a limpiar, de hacer los oficios de los muchachos, la escuela, y llegas ahí donde yo también tuve que calmarme, que esperar que me saliera un trabajo, porque también nosotros, eso demora, tiene un tiempo para gestionar la documentación, que también tuvimos una familia que nos llevaba hasta una ciudad porque ahí en el pueblo no se podía gestionar ninguna documentación, entonces que había que ir a la ciudad, te devolvían por un papel, después porque no firmaste tienes que volver a ir, después la foto salió mal, tienes que... Y todos esos viajes lo hacía esa familia, una familia también que nos ayudó muchísimo. Era tanta es que, mira, es una cosa tan increíble que ellos nos ayudaban y la familia de la novia, del hijo, nos ayudaba. O sea, era hasta dónde traspasaban las cosas, ¿no? Hasta dónde llegaban. Y,
Y bueno, pudimos de alguna manera gestionar la documentación. Se demoró muchísimo la documentación. Yo creo que el hecho de estar un poco lejos de eso hace que sea un poquito más difícil. A nosotros particularmente nos costó una barbaridad sacar los papeles. Entonces, en todo ese proceso que tú estás esperando tu documentación para poder trabajar en blanco, tú trabajas, ¿sabes? Trabajo en negro, como quien dice, no tienes trabajo con papeles donde, ¿sabes? Puedes hacer, tener tus beneficios y todo eso porque no te pueden contratar así. Eh, Más allá de todo, o sea, un solo sueldo en una familia de 3 niños es difícil. O sea, tienes que saber administrar muy bien. Nosotros, allá la gente come literalmente, o sea, la carne es esencial en un plato argentino. O sea, a la gente, por lo menos en Venezuela, yo siempre le decía a la gente, nosotros en Venezuela, una clase media baja puede comer 2 veces, 3 veces carne a la semana. En Argentina se come carne todos los días. Todo, un choricito o un trocito de carne al día siguiente, carne picada, después otra te comes un fiambre, o sea, todos los días tú te metes tu pedacito de carne en la comida. Eh, entonces uno, más allá de querer también tener ese estilo de vida, este, te tienes que adaptar a eso también, porque nosotros al principio no lo veíamos como algo que nos gustara, pues, o sea, nos cansábamos, o sea, no. Obviamente la venezolana, la típica venezolana hace una sardinita con huevo, hace para rellenar sus arepitas, hace la carne molida en salsa para que le rinda, hace el pollo con papas y zanahoria. Entonces, yo ingeniándomela, siempre veía cosas, los granos, las caraotas, las lentejas, los garbanzos, esas cosas allá son baratas. Y entonces nosotros comíamos sí o sí 1 o 2 veces a la semana caraota, que es el poroto o el grano, el frijol negro. Y nosotros, eso también te ayuda a complementar el plato de comida y que te llene también, porque estos adolescentes comen más que un sabañón nuevo. Y bueno, empezamos a crecer también, a ver las oportunidades, pero obviamente todavía no contábamos con un ingreso así, ¿sabes? Un capital que nosotros, vamos a comprar esto porque creemos que aquí no. Eso era esta semana, o sea, allá también la facilidad que nosotros tuvimos es que las ferreterías, por lo general, las ferreterías, las tiendas, cuando tú conoces a la gente, cuando te fían. Entonces, eso también te ayuda a decir, que puedo comprar esto. Yo adquirí también una tarjeta porque comencé a trabajar con una gente y entonces empecé prácticamente en blanco y entonces una señora también fue mi garante y me dieron una tarjeta. Es como una tarjeta de crédito, pero del pueblo. Tú puedes comprar cosas ahí dentro del pueblo. Excelente ayuda, oportunidad, porque eso fue lo que nos hizo a nosotros. Decir, vamos a comprar esta herramienta, vamos a comprar aquí. Mi esposo, ese verano, ese diciembre que estuvimos, que veíamos que la gente cortaba pasto, mandaba a limpiar los campos porque crecían mucho. Él dijo, yo me di cuenta que eso es una excelente oportunidad, así que vamos a comprar unas máquinas para eso. Y bueno, con sacrificio, con dejar de comprar cosas, con decirle a los muchachos, no, hijo, ahorita no tenemos, vamos a esperar que cuando tu papá, cuando hagamos, cuando de este trabajito, de lo otro, y todos ayudábamos. Mi hija, la más pequeña, de repente, porque bueno, estaba muy pequeña y no, pero ella se quedaba en la casa, bueno, hija, no, ordena la casa, recoge todo, hazme cosas sencillas para cocinar,
cuando nosotros lleguemos, hazte un juguito, cosas así. Y mientras nos íbamos mis dos hijos, mi esposo y yo, a trabajar, o sea, él cortaba y nosotros recogíamos el pasto, o sea, era un trabajo en equipo que ahorita cuando lo veo me siento muy bien, pero en ese momento era cansancio, era cansado, estoy cansado, me decían muchachos, que el sol, que el calor, pero sabíamos que eso tenía también, como siempre lo decimos, nosotros decimos mucho una frase que es sacrificio por beneficio. A veces toca sacrificarte para que puedas obtener otros beneficios y como les digo, al ver las oportunidades, no parábamos de trabajar. Después de allí, mi esposo, ya nos conocían más. A mi esposo le prestaron, el dueño de la casa nos prestó un campo. Y ahí mi esposo empezó a sembrar, porque le encanta la agricultura. Mi esposo, él en ese momento que estaba sembrando en ese campo, él estaba trabajando también en un campo. Y bueno, por las horas de trabajo, a veces se iba a las 6 de la mañana y como se iba a las 6, entonces se iba a las 5 al campo a echarle agua a las plantas, volvía a mediodía, le volvía, o sea, pero es un amor definitivamente, eso lo hacía él porque él amaba estar ahí, amaba, porque eso es amor, amor, amor al campo, amor a la siembra. Y bueno, la gente obviamente comienza a darse cuenta de lo que estamos haciendo, no pasamos por desapercibidos porque obvio, somos la única familia venezolana. Entonces eso comienza a ser, ¿sabes? Bulla porque obviamente hay mucha gente que no le gustaba la idea de que nosotros estuviéramos, porque mi esposo y yo estábamos metidos en todo, o sea, la mayoría de la gente tiene un oficio, o sea, el que es albañil, el que es pintor, el que es carpintero, el que nosotros todo lo que podíamos hacer, nosotros lo hacíamos. Más allá de que mi esposo, una característica que él tiene es que él es autodidacta. Él lo ve y lo aprende. A mí me cuesta más, soy un poco más lenta en ese sentido, pero él no, él solamente ve cómo las cosas se están haciendo. Ah, ya, ya. Entonces eso le daba la facilidad a él de, ¿sabes? De probar en otras cosas. Y se nos presenta un chico y nos dice, mira, yo tengo un campo allá, que a mí me dijeron que ustedes querían un campo, o prestado, obviamente. Y yo se los puedo prestar y tal, y no sé qué. Y nosotros nos hemos ido al campo, un campo que tiene grande, tenía sus vacas, él tenía otras cosas allí antes de que nosotros llegáramos, pero bueno, ya estaba trabajando en otro rubro, entonces estaba un poquito parado, pero ese campo estaba al frente de su casa, o sea, que siempre nos veíamos con frecuencia. Él nos presta el espacio y nosotros con todo lo que había ahí, con algunos materiales, me regalaron esto, fuimos armando un galpón porque nosotros vimos que la oportunidad era gallinas de engorde, pollos de engorde. Y ya mi esposo, él en Venezuela había trabajado con eso, o sea que nosotros ya teníamos una idea, porque también, más allá de que tú puedas saber, te enfrentas a muchas cosas. Y nosotros hicimos ese campo, ese galponcito para meter lotes de pollos de engorde. Entonces, más allá de ser difícil, porque era comprar alimentos, te fiaban. Yo me acuerdo que los primeros lotes los comprábamos, pero después la señora nos fiaba el alimento, cuando salía el pollo se le pagaba el alimento, se le pagaban las cosas, y era pelar el pollo, era vender el pollo, era pesarlo, o sea, era todo, todo, uno hacía todo con el pollo desde que te lo entregaban hasta que lo mataban. Matar, ellos mataban a mi esposo con mis hijos. Y bueno, ahí comenzamos ¿sabes? A tener como varios huevos en diferentes cestas, pudiese decir. Y obviamente que eso, tú vas viendo más dinero, pero también es más cansancio, también es más responsabilidad, porque esos pollitos, cuando nosotros nos entregaban los pollos,
fuese el clima que fuese, que allá en Argentina el clima varía, o sea, están las 4 estaciones, este, tienes que quedarte. Y nosotros nos quedábamos en ese galpón, o sea, hicimos una estufa muy precaria, pero la hicimos, la estufa a leña, y entonces teníamos una hamaca y nos quedábamos, me acuerdo que yo me quedaba con uno de mis hijos y al día siguiente se quedaba mi esposo con uno de mis hijos también. Entonces nos turnábamos, había momentos donde yo de repente, tal vez yo no estaba trabajando, entonces no, yo me quedo todas las noches y tú en el día cuando salga del trabajo le haces el mantenimiento a los pollos. O sea, no fue una cosa que, ay, no fue bien y pegamos, no, o sea, sí es verdad, nos beneficiamos mucho, tenemos pollo para comer, pero fue duro, fue un momento duro porque nosotros en ese momento también era bicicleta, entonces andamos en bici. Después mi esposo logró comprarse unas moticos, después compramos otra motico también viejita. Entonces eso también nos ayudaba, era más rápido con la moto, obviamente, pero a nuestros hijos los mandábamos con las bicicletas a que repartieran pollo, o sea, vendíamos la cosecha que hacíamos en el pueblo, nosotros vivíamos como, dentro del pueblo vivíamos como una urbanización, como un sector ahí. Y ahí vendíamos el tomate, el pepino, lo que mi esposo se le daba. Y lo vendían mis hijos, me acuerdo yo. O sea, su bolsita y vendían. Y ese dinero era para ellos, para que dijeran, trabajé y mira, me gané esto. O sea, era un conjunto de cosas que hacíamos porque nosotros, siempre lo digo, o sea, una cosa es que tú por muchas situaciones te toque estar en un momento, en un lugar donde tal vez no quieres, porque uno quiere estar siempre bien, pero no conformarse. Siempre, bueno, está bien. Decir, esto es lo que me toca ahorita, pero bueno, van a venir. Voy a buscar las oportunidades y van a venir. Nosotros en ese momento también escuchábamos mucho todo eso de autoayuda, de tu emprendimiento, de cómo puedes hacerte autónomo, o sea, de mm, las partes, cómo hacerte, pero también cómo tener la mente preparada para eso. Porque es que realmente nosotros, a veces al ser humano, no digo, o sea, no quiero caer en disparates, ¿no? Pero nos preparan para que de repente seamos solamente el obrero, o sea, esa mentalidad de que, bueno, no tienes que trabajarle a otro. Y empezamos a darnos cuenta que ese tiempo valioso, porque yo lo veo, siempre lo he visto en mi esposo, que él es una persona que él va a hacer una cosa y trata, se esfuerza por hacerla bien. Y era triste cuando a veces la gente no valora eso. Entonces yo le decía a él, ¿tú te imaginas cuando tú trabajes un trabajo que es tuyo, que te están pagando a ti directamente sin jefe ni nada, y sabiendo que lo estás haciendo bien porque sé que trabajas bien? Entonces imagínate cómo nos va a ir. Ya él había trabajado en diferentes campos porque uno siempre buscando mejores oportunidades. Bueno, aquí me pagan más, aquí. O sea, y teniendo las puertas abiertas de los trabajos que dejaba, él decidió independizarse. Y hubo un señor cerca en el mismo barrio donde yo vivía que nos dijo para que le pintáramos su casa. Entonces, fíjate tú, más allá, porque mi esposo había dejado de trabajar diciendo, no, yo voy a independizarme, voy a buscar otra oportunidad porque quiero hacer mi trabajo yo solo. Y se presenta esa oportunidad y resulta que más allá de trabajar ahí en caja con ese chico, con ese señor, que también nos ayudó muchísimo. Y viendo cómo mi esposo trabajaba, empezaron a llamarlo de un lugar y de otro y así fuimos creciendo. Yo me acuerdo que en un principio yo trabajaba con mi esposo, ayudándolo a limpiar, ayudándole a poner cintas para que no manchara, a lavar una vereda, hazme aquí, ponme, colaborando con lo que pudiese. Y después mi esposo tuvo trabajadores
también para que fue creciendo y más allá de la pintura, mi esposo trabajó la albañilería, o sea, mi esposo comenzó a llenar muchos espacios. Nosotros también en invierno, porque es que más allá de las oportunidades, es que a mi esposo le gusta. Él me decía, ay, yo veo que la gente vende leña, podemos vender leña. Yo no lo veía tan viable, pero él sí lo veía viable y más allá de eso, él soñaba con eso. Entonces, bueno, motosierra se compró y eso era feliz, pues yo me iba con él, nosotros teníamos como una carrucha y nos íbamos y él cortaba, no, feliz, eso parecía un juguete ahí cortando esa leña y acomodando todo eso y eran días fríos, eran días de invierno, eran días que lluviosos y nosotros lo hacíamos porque todo, considerábamos que todo sumaba, o sea, todo era y pensar que nuestros hijos tenían excelentes oportunidades de estudio porque la educación es muy buena en Argentina. Mis hijos estudiaban, la primaria la estudiaron ahí en el pueblo y después ellos se fueron a un colegio, es una ciudad pequeña, estaba como a unos 50 minutos de donde nosotros vivíamos, así que nuestros hijos se quedaban de lunes a viernes en el colegio porque es un colegio interno y mixto, pero solamente los hombres se quedan allí y las mujeres van en la mañana, pues, o sea, van y vienen. Y, y hombres también que van y vienen, o sea. Pero era un colegio técnico donde ellos estaban aprendiendo una carrera y eso era un gasto que también mucha gente nos tendió la mano, pero también nosotros esforzándonos para que ellos tuvieran esa excelente calidad de estudio, que yo me acuerdo, mucha gente que mandaba a sus hijos allá, era gente que tenía, ¿sabes? Que tenía algo de dinero porque era un gasto. Y nosotros, yo me acuerdo que una vez yo estaba preocupada porque había que pagar la escuela, había que pagar esto, lo otro, y mi esposo me dijo, mira, no cuentes el dinero de la escuela, ¿no? Pero ¿cómo no lo voy a contar si eso es parte de los gastos mensuales? Y él me dijo, mira, no lo veas como un gasto, velo como una inversión que estamos haciendo nosotros ahí. Y eso a mí me caló tanto que yo decía, o sea, fue algo que como que sí, dejé de verlo así, dejé de verlo como un gasto. Ya era algo que era parte de, como que tenemos que comer, una cosa así. Y ya tú no lo asumes como algo que te pesa, sino como algo que más bien te satisface y te llena. Con mucho sacrificio y con mucha, este, yo amenazándolo. Yo, ¿sabes? Yo soy una mamá de esas antiguas, de que esas que aprietan los dientes y así soy yo. Entonces, cuando comenzaba la escuela, hasta que terminaba la escuela, era amenaza de te voy a quitar el teléfono, no vas a salir, no vas a hacer esto, ya sabes que nos quema mucho cuidado, que quiero, no quiero que te queden materia porque nosotros no estamos sacrificando. Eso era la cantaleta. Yo casi que lo grababa y después lo ponía en replay para que los muchachos lo escucharan porque tú sabes que nosotros, o sea, cuando somos jóvenes, sabes, que escuchamos, sí, 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 pero no, a veces eso no le damos tanta importancia. ¿Qué hay detrás de todo eso? No lo vemos, no vemos qué hay detrás de todo eso, sacrificio, ¿sabes? Dejar de hacer muchas cosas para que ellos tengan ese tipo de oportunidad. Y bueno, mi esposo comenzó a independizarse, creció muchísimo, bueno, tenía empleado, tapábamos muchos huecos, hacíamos aquí, hacíamos allá. Y más, comenzamos, yo me acuerdo que hablando con un amigo de mi esposo, que iba mucho a la casa, muy buena gente también, que nos ayudó mucho, él nos comenta que hay un señor que está vendiendo un Duna, es un carrito del 82, carrito viejo, como un Lada allá en Venezuela, parecido. Y bueno, vamos a verlo.
y el auto estaba en 25.000 pesos, me acuerdo yo. 25, sí, 25.000 creo que era que costaba. O sea, más o menos, por decirte, $50 en ese momento, para tener una idea. Y yo, obvio, sí, sí, nosotros no teníamos el dinero. Mi esposo haciendo un trabajo que fue su primer trabajo de 100.000 pesos, el que le estaba haciendo, al que le estábamos haciendo ese trabajo, el señor le adelantó el pago a mi esposo y pudimos comprarnos ese auto. Era un auto que encendía empujado, porque la batería no le funcionaba, bueno, un montón de cosas que no le funcionaban, pero, pero cabíamos los cinco ahí y yo pensando también, como andábamos en moto, pensando, no nos vamos a mojar. Este, fue una experiencia muy bonita. Ahora, yo le daba tanto las gracias a ese auto porque estábamos ahí, juntos ahí, no nos mojábamos. Eh, bueno, poco a poco, con trabajo, me acuerdo también que mi esposo le hizo un trabajo a un chico y el chico le compró las 4 cubiertas, y le dijo, tú me las vas pagando toda la semana, me vas abonando algo. Y así tuvimos cubiertas, que serían las ruedas, los cauchos, nuevos porque esos estaban lisos y así fuimos metiéndole al Dunita. Este, y yo me acuerdo que esa vez, ya cuando nosotros habíamos hecho muchas cosas para, para que funcionara, no nos dejara parado por cualquier lado, ¿no? Íbamos a llevar a nuestros hijos a la escuela, y yo miraba hacia atrás y veía a mis 3 hijos ahí sentados, y que en algunas oportunidades hasta se dormían ahí. Y me sentía tan feliz, tan agradecida, porque yo decía, Navarra, cómo Dios es de bueno, que uno no tiene muchas cosas y logra alcanzar a tener todo eso. Era maravilloso para nosotros, de verdad. Y bueno, así fue pasando el tiempo, mi esposo siguió trabajando. También quiero contarles que antes de todo ese proceso, cuando nosotros nos mudamos a la casa, que llegó el invierno también y todo eso, a mí me dio una depresión. Yo estuve prácticamente como un mes acostada, que no quería. Era tanta la revolución que yo tenía venía de allá y, ¿sabes? Bajar todo ese nivel, me deprimió mucho. Me deprimió, esta chica, la que les cuento, la que vendía pollo, me ayudó muchísimo también. También, ¿sabes? Siendo amiga mía, aconsejándome, escuchándome, porque realmente, yo estaba muy, hasta que, bueno, gracias a mi esposo y a mis hijos salí de eso y dije, no, ya, no voy a darle cabida a esto y vamos a continuar y vamos a seguir y bueno, así fue fluyendo todo, fueron llegando oportunidades. Mi esposo comienza a trabajar con una empresa de ahí mismo, donde el trabajo era más grande, ¿sabes? Y la paga era continua y empezamos a crecer más. Y yo puse una tienda de productos de belleza. Yo vendía todo lo que eran maquillaje, productos para el cuerpo, para el pelo. Y empecé yo también a hacer mis videitos para vender mis cositas ahí. Ay, honestamente comencé con esto, pena, no haya, pero también ahí, como todo esto se convirtió en que más allá de tener una tienda, tienes que publicar, tienes que hacer video, cosas de venta, entonces, bueno, me tocaba hacer esas cosas. Y bueno, yo creo que nosotros, porque mira, parte del inmigrante, o sea, hay una estadística que dice que después de los 2 años es que tú vas logrando tu estabilidad en el país que te encuentres. Y yo creería que nosotros comenzamos a despegar medianamente entre el tercero y el cuarto año, a despegar con esta empresa y todo lo demás, que podríamos ya a los 2 años tener medianamente una estabilidad.
gracias también a la ayuda de muchas personas. Yo me acuerdo también que cuando yo me mudé hubo un sacerdote que me regaló una cocina, una mesa, o sea, mucha gente nos ayudaron para que nosotros, ¿sabes? Tuviéramos esa estabilidad que de repente otros no la tienen en tan corto tiempo y nosotros la logramos. Entonces eso hizo que nos pudiéramos preocupar por otras cosas, que eran las oportunidades laborales, los chicos, ¿me entiendes? Entonces todo eso, ya a partir de los 4 años nosotros ya estábamos despegando, ¿sabes? Teniendo ese trabajo que uno veía el dinero, yo me acuerdo que una vez fuimos a un restaurante, porque es que todo es un hábito, ¿no? Y entonces tú no queriendo gastar y el otro sí, sí, pero nos los merecemos, vamos a hacerlo, vamos a comprarnos una cena, pidan lo que quieran. Ay, eso es tan maravilloso, pidan lo que quieran. Y ese día lo pudimos hacer, ese y otros días, porque de verdad que nos fue muy bien cuando comenzó mi esposo con esa empresa, nos fue muy bien, crecimos muchísimo, teníamos más estabilidad, ahí tengo, en ese momento yo también tenía mi negocio, todo estaba bien, pero el dólar nos seguía atormentando. A nosotros ese tema de que yo ahorita de verdad no recuerdo en cuánto estaba el dólar, estimo que eran 300 pesos, de 11 a 300, imagínense. Estimo que eran 300 pesos cuando nosotros salimos del país. Pero eso nos atormentaba, porque ya nosotros sabíamos cómo era la historia, ya nosotros teníamos escuela en eso, entonces cuando veíamos en internet, el dólar aumentó 3 pesos. ¡Ay! Eso era una tortura porque lo hablábamos, mi esposo. Mira, viste que aumentó. O sea, nosotros vivíamos, le hacíamos una secuencia a eso bárbaro. Mira, viste que aumentó el dólar. Y sí, lo vi. Cónchale, qué preocupación, vale. Y eso nos, ¿sabes? Nos perturbaba porque ahí es cuando tú comienzas, que era es lo que yo siempre digo, o sea, en un país tú tienes que tener la estabilidad de que el trabajo que tú tengas te dé para mantenerte, para pagar el alquiler si lo estás pagando, para comprar comida, para comprarte un pantalón, para decir hoy me compro, el último nos podemos comprar la lavadora. Esas cosas no estaban sucediendo en el país. Entonces, venta de pollo, hacíamos arepa, mi esposo tenía su negocio, yo tenía el negocio mío y no nos daba, no nos alcanzaba como para nosotros decir, vamos a darle inicial para comprarnos una casa. No, no era posible eso. Entonces, fíjate, nosotros éramos también que nos dábamos cuenta que la gente compraba una vaca, porque el campo y todo eso se presentaba y comprábamos una vaca y podíamos, se carneaba y se congelaba y eso duraba. Todo eso nosotros lo hacíamos, nosotros nos comprábamos un freezer pensando en el negocio de los pollos, en el negocio de las arepas y también en la comida nuestra, porque eso era, o sea, cuando un kilo de carne costaba allá de repente 1.500 pesos, por decir un kilo de carne, cuando comprábamos la vaca, el kilo de carne nos salía aproximadamente en 700 pesos. Entonces tú decías, prefiero dejar muchas cosas por comprar y sacrificarnos un poquito y compremos esa vaca y carneamos la vaca y tenemos carne y ya nos despreocupamos por eso, ¿me entiendes? Que es lo que hace el argentino, como lo llamado gringo. Le dicen así, le dicen a las personas que tienen una clase media más alta, le dicen así, o que tienen campo. Entonces eso también ayuda a ahorrar mucho, ¿ves? Porque ya tú no estás pagando la carne a 1.500, a 2.000, o como fuese. Yo creo que estaba como en 4.000 cuando yo salí de Argentina. Entonces,
la inflación nos estaba comiendo y no sabíamos porque había muchos argentinos que nos decían, pero esto va a pasar, esto nos ha pasado ya varias veces, pero yo no estaba dispuesta a esperar hasta cuándo pasa eso y ¿sabes? Continúas, no, no. Ya tú te acostumbras a unos ingresos, tú te acostumbras ¿sabes? A tener algunas cosas y dejarlas de tener, sentíamos que estábamos retrocediendo. Entonces, uno comienza a pensar, uno comienza a decir este, que hay más allá. Empiezas a leer, a investigar y te das cuenta que hay otros lugares donde el sueldo alcanza más, donde la moneda es más estable, donde... Y bueno, viendo videos y viendo información, me di cuenta, yo decía, porque yo quería volver a hacer lo mismo, de irme yo y después que se fuera mi esposo con mis hijos. Ya estaban más grandes, ellos estaban en estudio y todo eso. Y también era muy fluctuante la situación, o sea, la situación de muchos países, Estados Unidos, Australia, que mi país soñado, Australia, Canadá, pero entonces yo decía, si yo me voy, después ellos no pueden entrar. Entonces, vivir en esa, ¿sabe? En esa zozobra de que sí, que no, que... Entonces ya descartábamos esa idea y comenzamos a pensar que lo mejor era irnos todos. Había que vender herramientas. Mucha gente fuera de Argentina y sé que también argentinos nos cuestionaron. Esto es tan loco. Esto lo que pasa es que están tan acostumbrados a eso. Esos son nómadas. Pero realmente era buscando esa tranquilidad, este, mm, la tranquilidad en muchos ámbitos, la tranquilidad, nosotros como vivíamos en un pueblo, gracias a Dios no se veían muchas cosas, pero se hablaba mucho de secuestros, de abusos, de robos, que no estaban dentro del pueblo, pero sí muy cerca. Y eso también a mí me preocupaba muchísimo. Porque en esos países, lamentablemente, eso suena mucho. Entonces, yo decía, no, tenemos que estar en un lugar donde la moneda sea más sólida, donde yo me acuerdo que en Argentina, de los 7 años que nosotros estuvimos, con todo lo que trabajamos nosotros, cuento con estas manos las veces que yo mandé a Venezuela, porque es que no daba. O sea, nosotros siempre vivíamos en esa, bueno, vamos a comprar ahora esto para poder tener, bueno, pero ahora nos hace falta tal cosa para hacer. Bueno, ahora, entonces, ¿me entiendes? No te alcanza como para tú decir los gastos de la escuela, los gastos de la gasolina, la camioneta, ¿me entiendes? Eran muchas cosas que nosotros, el seguro, nosotros logramos también en ese momento adquirir una camioneta, este, gracias también a una señora que era la dueña de esa empresa que ayudó muchísimo a mi esposo, nos ayudó a todos de verdad, que ayudó a mi esposo con esa camioneta porque nosotros teniendo el Duna tenía muchos huequitos, se nos metía el frío, la calefacción no. Nosotros la aguantábamos, pues nosotros nos íbamos, no sé, como con 5 suéteres, un mono, 2 pantalones, las botas, un montón de cosas, pero sí, era frío, era helado el Dunita cuando llegaba el invierno. Y esa señora nos ayudó con esa camioneta espectacular que mi esposo casi que no se subía para no dañarla, o sea, las herramientas y todo eso, yo le decía, pero súbelas ahí que es más cómodo, no, se me va a rayar. O sea, era un cuidado extremo que le tenía a la camioneta y bueno, todo eso lo vendimos, que la venta de la camioneta fue la que hizo posible el viaje, porque si no, nosotros no hubiésemos podido comprar los pasajes, todo eso, ¿me entiendes? Tenía también un capital aquí. Sí conocemos mucha gente que vive aquí en España, pero tampoco nosotros teníamos, ¿sabes? Vente, yo voy a hablar con una amiga para que les alquile una habitación y bueno, ustedes ahí van. No, nada de eso. Nosotros no teníamos nada de eso. Entonces,
por todo ese proyecto de viaje nuevamente, mucha gente nos juzgaba. Yo me acuerdo, un amigo muy querido me dijo un día, Analí, ¿qué estabilidad le estás brindando tú a tus hijos? Si estás por aquí, estás por allá. Y sí, tenía razón, o sea, no le quito lo que él me decía porque cada quien tiene sus opiniones que son válidas, pero yo realmente siempre he buscado esa calidad de vida, y calidad de vida es que tú te sientas bien, que te sientas seguro, que te alcance, que tú tengas algo que valga. Y, y yo sentía que aquí era el lugar donde podíamos alcanzar eso. Entonces volvimos otra vez a emprender ese sueño, esa búsqueda. Yo le estaba comentando a una amiga, hablando del tema y era mi sueño, siempre ha sido mi sueño y yo no quería. Yo me acuerdo que un año antes de venirnos, un año y medio tal vez antes de venirnos, que ya yo quería, ya, vámonos, vámonos, vámonos. Mis hijos me decían, mamá, yo me quiero graduar con mis amigos, mamá, yo no me quiero ir, mi hija también, y mi esposo decía que nos iba a ir bien, que esperáramos, que nos estaba yendo bien, que no nos preocupáramos. Y entonces es cuando tú dices, ya no es solamente mi sueño, es el sueño de todos, porque ya mis hijos como adolescentes ya tenían, ¿sabes? Una opinión más, más, más válida de que no me quiero ir y era entendible. Y yo dije, yo recuerdo que ese año yo dije, bueno, está bien, no, votamos prácticamente y yo era la única que me quería ir. Y yo dije, está bien, hijo, no, sí, sí, bueno, vamos a hacerlo así, vamos a esperar que ustedes se gradúen y bueno, vamos a continuar. Y así continuamos, pero las cosas fueron empeorando, las cosas se fueron empeorando. Y ellos mismos me decían, mamá, yo creo que tú todavía te quieres ir, mamá. Yo sí, yo siempre me quiero ir. Y ellos, yo también. Yo lo estaba pensando, mamá, y yo creo que sí, lo mejor es que nos vayamos. Y el otro hijo mío también, y mamá, mira, yo estuve también pensando y creo que sí, yo también me iría. Entonces ya éramos 3 contra 2. Y entonces mi esposo también empezó a darse cuenta que cuando tú te visualizas, cuando tú dices, si esto sigue empeorando, ¿cómo hacemos para mantener esto y mantener lo otro? ¿Sabes? Ese estatus. Nosotros salimos de Venezuela sin nada. Ya en Argentina teníamos muchas cosas que podíamos perder si nos iba mal. Pero yo soy una mujer de fe, yo soy una mujer que confía. Yo decía, Señor, si esta oportunidad se está abriendo es porque nos va bien. Y yo decía, siempre dije, en Ecuador nos fue bien, en Argentina nos fue excelente. A donde vayamos nos va a ir mejor, nos va a ir súper bien. Que van a haber dificultades, las van a ver. Siempre van a haber obstáculos. Pero bueno, ya era una decisión que habíamos tomado, que medianamente nos sentíamos bien con la decisión que estábamos tomando, porque obviamente mis hijos también perdían sus amigos que estaban, ¿sabes? Que estaban formando sus lazos que son importantes, son muy importantes socialmente. Y yo ya acostumbrada a todo esto y no sé, en mi mundo yo lo veía excelente, yo lo veía, ¿sabes? Como que esto va, o sea, me voy a sentir bien. Y realmente así ha sido, pero también era jugar con todo lo que conlleva a la familia, o sea, lo que afecta a toda la familia, porque no era un cambio solamente para mí, sino también para mis hijos y para mi esposo.
Por eso es que yo siempre digo en todo este relato que es mi perspectiva, que hay muchas cosas que me he saltado, bueno, porque se me pasan, porque se me olvidan, pero es como yo lo veo. Mis hijos lo vieron esta migración la vieron bajo otro punto de vista, mi esposo también la ve bajo otro punto de vista, este, y bueno, obviamente que es aceptable eso, pero, pero bueno, más allá de todas las cosas, em, era volver a meter en una maleta, pues nosotros para este viaje nos llevamos solamente 3 maletas y 5 bolsos, cada quien lleva su mochilita y 3 maletas que llevábamos. Entonces era meter en 3 maletas tu vida de 7 años, tu vida de 2 años en Ecuador, tu vida entera en Venezuela, que tú empiezas a filtrar cuánto pesa esto, porque son 25 kilos por maleta. Eh, Perdón, entonces tú empiezas a, a filtrar y después otro filtro y después otro filtro y esto no lo quiero dejar y esto lo tengo que regalar y esto me hace falta pero no me lo puedo llevar. Es difícil, no es fácil. Eran noches de angustia, de incertidumbre, de confianza, de alegría, o sea, eran muchas emociones juntas porque tú no te quieres equivocar, tú no quieres fracasar. Pero en mí esa chispa, ¿sabes? Ese impulso ha existido en cada viaje. Y cuando ese impulso me llega, yo digo, sí, es por aquí. Y eso se llama también fe, eso se llama también confianza en Dios, porque realmente hubo una señora que me dijo una vez que la fe es un don que Dios te otorga, porque todo el mundo no tiene la fe de creer. Y yo por fe es que he hecho toda esta travesía, porque siempre he creído que bueno, que donde estamos nos va a ir bien, que vamos a crecer, que vamos a avanzar, y bueno, ya este ciclo no fue aquí. Mi esposo en ese viaje me decía, ay, imagínate tú, España, o sea, porque nosotros nos íbamos a Portugal, o sea, teníamos varios destinos. Y él decía, "Ah, imagínate, o sea, a ti un tren ya no te para, o sea, estás en Alemania, vas para Suecia, o sea, ya que lleguemos ahí, o sea, ya 1 año o 2 años tú me dices que te quieres ir para otro lado, porque ya ahí no vas a tener límites de avión ni nada, o sea, hasta por auto te puedes ir. Y sí quiero estabilizarme, sí quiero lograr esa estabilidad para mis hijos, para mi familia, pero yo sentía en mi corazón que no era, ya nuestro tiempo era lo que, o sea, ya había pasado pues. Entonces, bueno, volvimos otra vez a hacer nuestras maletas, a crear nuestra ruta de viaje, este, cuánto dinero. Yo me acuerdo que hasta hice una venta de garage y todo era sumado, todo era calculado. Cuánto dinero vamos a tener, con cuánto vamos a llegar allá, qué vamos a hacer, esto para pagar el alquiler. O sea, todo era precisado. En los pasajes nos salen en tanto, así que nos queda tanto, o sea, todo calculado. Y bueno, emprendimos este viaje para acá, para Europa, que se lo voy a contar en el siguiente capítulo porque está muy largo el video ya. Bueno, espero que muchos se hayan sentido identificados, este, un poco distorsionado el mensaje porque a veces se me prenden las ideas, ¿no? Y recuerdo cosas y después en medio de la conversación no sé cómo unirla, pero todo es posible, todo es posible.
La gente, no, que no puedo, que no, sí puedes, sí puedes. Sí puedes organizándote, enfocándote. Esta es la meta, allá voy. Entonces, si lo logré yo, que una mortal que salió sin nada y mira dónde estamos ahorita. Que estamos nosotros en nuestro proceso también ¿sabes? De estabilidad, sí. Pero los obstáculos definitivamente nos los ponemos nosotros mismos. Cuando le damos cabida a ese que está ahí, porque siempre lo digo, hay dos personitas y tú le das voz, haces que el otro grite más fuerte que el que te está diciendo si puedes, vamos, confía en ti, espera en ti. Y tienes a veces esa es que tú eres muy floja, es que a veces tú eres muy inconstante, las cosas, tú sueñas ahorita y después sueñas otra cosa. Entonces, no le demos cabida a eso. También hay mucha gente que te lo dice de carne y hueso. O sea, no, es que tú no puedes, que otra vez te vas y para dónde, ay, quédate ahí. Yo me acuerdo que una chica, una amiga, me dijo, no, que tanta inestabilidad, deja de estar inventando tanto, quédate con tus muchachos ahí. Y bueno, me lo dijo desde Estados Unidos ella. Con ella con nacionalidad estadounidense porque hace mucho tiempo la tiene. Quédate ahí. O sea, la gente a veces, sí se pone en tus zapatos, no voy a decir que no, cada quien se pone en los zapatos del otro hasta donde puede. Pero como dice el dicho, nadie sabe las goteras sino el que se las aguanta. Y yo sentía eso, yo más allá de ¿sabes? Esa inestabilidad emocional, porque es otro tema, ese es otro tema donde que ahorita cuando tú estás haciendo toda esta travesía no lo ves tanto, pero espérate que pasen unos añitos y que los hijos crezcan y saquen a relucir todas esas cosas, porque eso también pasa, lamentablemente. Las consecuencias de, ¿sabes? Los pros y los contras de lo que hacen. Por eso bueno, hay que pensarlo, hay que razonarlo, hay que evaluarlo, pero si tu corazón te dice que es ahí, que intenta lo que sueña, que te va a ir, hazle caso a esa intuición, porque, bueno, particularmente conmigo ha tenido excelentes resultados. Así que, bueno, los invito hasta el próximo video y espero que tengan un excelente día, que Dios me lo bendiga. Nos vemos. Chao.